Salmo 141. Así dice el Señor. Salmo de David. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Esté mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Jehová, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Hiérame y repréndame el justo, será para mí un favor. Este óleo excelente no lo rehúse mi cabeza. Pero mi oración será continuamente contra sus maldades. Serán lanzados sus jueces contra los costados de la peña y oirán mis palabras que son agradables. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto, oh Señor Jehová, mira mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo paso adelante. Otra vez las persecuciones de Saúl o la rebelión de Absalón, o tal vez un momento de aumento de la maldad en Israel por la mención que hace de jueces corruptos en el versículo 6. David está sufriendo por causa de hombres malvados. Y esto nos hace retroceder de nuevo a Génesis 3:15. Recordemos Génesis 3:15, parece que no hay un solo pasaje en que el pastor Sergio no hable de Génesis 3:15. Génesis 3:15, los hijos de la serpiente harán mal todo el tiempo a los hijos de Eva, que aquí están representados por David. Hermanos, yo creo que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que los salmos se basan en Génesis 3:15. Como se ve en su introducción, el Salmo 1 es un salmo polarizado. El libro de los salmos, casi todos sus salmos son polarizados. Y en ese mismo orden de ideas podemos concluir que los salmos son el libro de la simetría de Dios. Los salmos son el libro de la simetría de Dios. El plan de Dios se basa en la simetría de Dios. Los hijos de Eva son amados y protegidos por Dios. Los hijos de la serpiente son aborrecidos y destruidos por Dios. Y como Dios es simétrico, su siervo también lo es. Su siervo ora de manera simétrica. ¿Cuál es el tema entonces de este salmo? Es el siervo de Dios, aborreciendo el mal, ora. Este salmo es una oración. El siervo de Dios, aborreciendo el mal, ora para que sea destruido el mal adentro de él y fuera de él. Ese es el tema. El siervo de Dios ora, aborreciendo el mal, para que sea destruido el mal adentro de él y afuera de él. Y por eso he titulado el salmo esta noche, la otra mitad de la sabiduría. La otra mitad de la sabiduría. No debemos olvidar que si bien el libro de los salmos es la sabiduría de Dios para dar alabanza a Dios en el culto público, el libro de los salmos es un libro de sabiduría, de sabiduría. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, aprendimos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, obedecer a Jehová, hacer el bien.
Pero también en Proverbios capítulo 8, versículo 13 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así que David muestra en este salmo la otra mitad de la sabiduría, algo que a muchos de nosotros nos falta: aborrecer el mal. Y vemos dos cosas sobre ese aborrecimiento del mal expresado en esta oración de David. Vemos en primer lugar, aborreciendo el mal interno, versos 1 al 5a. Y en segundo lugar, aborreciendo el mal externo, versículo 5b al 10. La otra mitad de la sabiduría es aborrecer el mal. La primera mitad es hacer lo bueno, amar el bien, amar a Dios, amar lo bueno, temer a Dios. La otra mitad es aborrecer el mal. Y ese aborrecimiento del mal se expresa de dos formas: aborrecer el mal interno, versos 1 a 5a, y aborrecer el malo externo, versos 5b al 10. Ubicados en la máquina del tiempo, estamos en el siglo X antes de Cristo. Este salmo es un salmo cristocéntrico y aplicamos este salmo también a nosotros en el siglo XXI. Veamos en primer lugar, aborreciendo el mal interno. Aborreciendo el mal interno. Y como hemos dicho en otros salmos anteriores, David es un tipo de Cristo. Cristo está en David. Y aquí David se anticipa a dos bienaventuranzas de Cristo. Hay dos bienaventuranzas implícitas y muy importantes en este salmo. Bienaventurados los pobres en espíritu. David ve el mal que hay adentro de él y lo aborrece. Eso es ser pobre en espíritu. Y la segunda bienaventuranza en la cual David se anticipa es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. David aborrece el mal y desea con urgencia ser librado del mal que hay adentro de él, y por eso lo expresa en esta oración. Lo primero que él muestra es lo urgido que está por librarse de su pecado, es decir, hambre y sed de justicia, y es lo que vemos en los versos 1 y 2. Jehová, a ti he clamado. Noten, es un clamor es una oración con urgencia. Apresúrate, noten la prisa, apresúrate. David tiene urgencia, apresúrate a venir a mí. Pensaríamos que esto es porque lo están persiguiendo, y sí, es porque lo están persiguiendo, pero en esta primera sección esa urgencia no es tan solo porque lo están persiguiendo, sino porque él quiere limpiarse del pecado que hay adentro de él. Escucha mi voz cuando te invoco. Verso 2, esté mi oración delante de mí, delante de ti como el incienso. Sabemos que en el culto del tabernáculo el incienso representa las oraciones de los santos. El don de mis manos, o la ofrenda que David hace en oración, como la ofrenda de la tarde, es decir, como el sacrificio que se presentaba en el tabernáculo para adorar a Dios en la hora de la tarde. Así en estos versos 1 y 2 vemos entonces con urgencia David anhela a él, no solamente para que lo libre de sus perseguidores, sino también para que lo libre de el mal que hay en él. Y lo primero que él reconoce en él es que él tiene una boca sucia, una boca inmunda, y pide a Dios que lo guarde de no hablar mal con su boca. Verso 3. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Todos aquellos que aspiramos a dominar la maldad que hay entre nosotros, adentro de nosotros, debemos comenzar por dominar nuestra boca. Dominar nuestra lengua es una gran meta a la cual debemos apuntar todos. Pero David continúa diciendo a Dios que le purifique el corazón. Hambre y sed de justicia, un hombre pobre en espíritu, con hambre y sed de justicia, suplicando con urgencia que el mal que hay adentro de él sea quitado. David aborrece el mal que hay en su interior y suplica que sea quitado. Verso 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. La otra mitad de la sabiduría es aborrecer intensamente el mal, es llegar a aborrecer el mal como Dios lo aborrece.
No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Lo que los hombres malvados hacen, para ellos es un deleite, pero estas cosas, por ser malas, son abominación delante de Dios. Y David pide aquí que su corazón vea las cosas que para ellos son deleitosas como abominación. El Señor Jesús dice en Lucas 16:15 que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y es que esta purificación interior que David pide aquí es un cambio completo de todos sus valores, de todos sus afectos, de todas sus prioridades, de todos sus deseos y de todas sus pasiones, de manera que él solo pueda amar lo bueno y aborrecer lo malo. Y aquí está haciendo énfasis especial en aborrecer lo malo. Y a un hombre que suplica con todo su corazón, aborreciendo el mal que hay dentro de él, que Dios lo purifique, hay una forma como Dios le responde esa oración a un hombre pobre en espíritu que tiene hambre y sed de justicia. Y la forma como Dios le responde muchas veces a este creyente que ora en esta forma es enviándole un Natán. Recuerden el profeta Natán, cuando David pecó, Dios lo envió para amonestar a David y llevarlo al arrepentimiento. Verso 5. Hiérame y repréndame el justo, será para mí un favor. Este óleo excelente no lo rehúse mi cabeza. En otro lugar la Escritura dice: corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Aquel creyente lleno del Espíritu Santo que aborrece el mal en su interior, pobre en espíritu, con hambre de justicia, que suplica a Dios: purifícame, no me dejes ir tras cosa mala, guarda mi lengua, guarda mi boca, que no hable inmundicia, que mi corazón verdaderamente aborrezca lo malo, aquello en lo que los malos se deleitan, mi corazón lo aborrezca. Dios lo rodea de sabios, los cuales lo amonestan y lo ayudan en el proceso de purificación. Esta es la primera parte del Salmo, aborreciendo el mal interior. Ahora veamos la segunda parte del Salmo, aborreciendo el mal externo. Comienza en la parte B del verso 5. Pero mi oración será continuamente contra sus maldades. Dice David, pero mi oración. Es como si nos estuviera diciendo: falta la otra mitad de la oración. Ya hice la primera mitad de la oración, pero me falta la otra mitad. Y esa otra mitad, dice David, será continuamente contra sus maldades. Recuerden, Dios es simétrico. Dios ama al justo, Dios aborrece al impío. Los creyentes debemos ser simétricos: amar a los justos, aborrecer a los impíos, amar lo bueno, aborrecer lo malo. David ya nos ha dejado ver este talante suyo en salmos anteriores. El Salmo 140 tiene un tenor muy similar y el Salmo 139 es mucho más explícito. Recordemos los Salmos 139, 21 y 22. Dice: no aborrezco, oh Jehová, los que te aborrecen, y estoy disgustado con los aborrezco con completo odio. Dice con odio perfecto la Reina Valera del 60. Los tengo por enemigos, hermanos. Esa es la otra mitad de la sabiduría. Esa es la otra mitad de la sabiduría. Y esa otra mitad de la sabiduría produce entonces una oración simétrica. Cristo, a quien David representa en el Padre Nuestro, también le dio simetría a nuestra oración cuando nos enseñó a orar: líbranos del mal. El pastor Julio, en la exposición del Salmo 140, nos mostró la tremenda conexión entre el Salmo 140 y líbranos del mal.
Pero también hay simetría en la oración modelo cuando el Señor Jesús nos enseña a orar diciendo, venga tu reino. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, la venida del reino eterno de Cristo implica la destrucción de los malvados. Así que esas dos frases, líbranos del mal y venga tu reino, le dan simetría a la oración modelo. Y para que quede más claro, David coloca aquí un ejemplo, el verso 6. El verso 6 es un ejemplo de la otra mitad de la sabiduría. Miren el verso 6. Serán lanzados sus jueces contra los costados de la peña y oirán mis palabras que son agradables. Esa frase que dice, serán lanzados sus jueces, está presuponiendo que los jueces que juzgaban en Israel en ese tiempo eran jueces corruptos. Y la oración aquí es casi que una profecía. Esos jueces corruptos serán lanzados y explotados contra las paredes de la peña. Eso es simetría. Y hermanos, los que han estado con nosotros a lo largo de la exposición de los salmos, llevamos 141 salmos en ya casi 3 años. Les pregunto, ¿cuántas veces se ha repetido esta escena? ¿Cuántas veces? La conclusión es, Dios es simétrico. Nuestra oración debe ser simétrica. Y David afirma en la segunda mitad del verso 6 que esas palabras son agradables. La segunda mitad del verso 6 dice, y oirán mis palabras que son agradables. Toda oración que es conforme a la voluntad de Dios, pidiendo la salvación del impío, pero también pidiendo la condenación del reprobado, son agradables al Señor. Solo que para la iglesia de Jesucristo, en la cual la mayoría de los cristianos son asimétricos, esta oración nunca es agradable. Estos salmos son pasados por alto por la mayoría de los cristianos. Los cristianos leen esto y parece que no tuviera nada que ver con ellos, ni tuviera nada que ver con su iglesia. ¿Por qué? Porque la tendencia de la humanidad en general y del cristianismo de poca luz es moverse hacia la asimetría. Dios es solo amor. ¿Cómo vamos a orar que una persona sea arrojada contra una peña y despedazada? No, eso es imposible, eso es falta de amor. Pero es que yo estoy leyendo es la Biblia. Es la Biblia la que lo dice. Entonces, el problema está en mí, no en la Biblia. Yo soy asimétrico, no la Biblia. La Biblia es simétrica. Así que para las mayorías de los cristianos de poca luz que tienen un corazón asimétrico, la recomendación es muy sencilla. Hermanos, por favor, estudien los 150 salmos. Y si después de estudiar los 150 salmos usted no puede ver que Dios es simétrico y que el creyente debe ser simétrico y que la oración tanto pública como privada debe ser simétrica, entonces, si usted no logra convencerse, entonces no está entendiendo el ser de Dios. Está desviado y alejado, sigue siendo un cristiano de poca luz. El final de la oración de David, recuerden que en esta sección él está aborreciendo el mal externo. En la primera sesión él está aborreciendo el mal interno. Señor, líbrame de mí mismo, de mi propia maldad. Ahora, Señor, líbrame de mis enemigos, del mal que está acechándome alrededor. En los versículos 7 y 10, David cierra con una oración que podemos llamar oración tipo boomerang. La mayoría sabemos que es un boomerang, es una tabla con un diseño particular que cuando ciertas personas que la saben usar lo arrojan, la tabla esta da vueltas y vuelve exactamente al lugar donde fue arrojada. Oración tipo boomerang. Leamos los versos 7 al 10. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto a ti, oh Señor Jehová, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma.
Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Miren el boomerang. Caigan los impíos a una en sus redes mientras yo paso adelante. El verso 10 es muy interesante. El verso 10 muestra que estos hombres malvados odian tanto a los justos que van a los lugares donde los justos están sepultados, sacan los huesos y los esparcen sobre la tierra. Dejar un cadáver insepulto es una forma de maldecir y agredir y mostrar que se odia a Al 15, de la cual hablamos. No solamente nosotros odiamos la maldad que hay en ellos y a ellos, sino que ellos nos odian en gran manera a nosotros. La Iglesia Católica Romana hizo eso con el reformador John Wycliffe. Después de que lo condenó por sus supuestas herejías, sacó sus huesos de su sepulcro y los quemó. Esto está mostrando aquí la intensa polarización que hay. Con un odio así, los hombres que nos odian nos ponen toda clase de trampas. En el verso 8, el rey David pide que Dios no lo desampare y lo cuide. En el verso 9, que lo guarde de los lazos y las trampas que le han tendido. Y en el verso 10 le pide: caigan ellos en la misma trampa que me tendieron a mí, mientras yo paso por encima de la trampa como si la trampa no existiera. Eso es lo que llamamos efecto boomerang. Efecto boomerang es: el malvado me quiere destruir, me odia de mis antepasados de sus tumbas y los esparce en la tierra, pero cuando él me pone una trampa, yo paso por encima de la trampa como si la trampa no existiera, y cuando él va a pasar, cae en la misma trampa que él me colocó. Esa es la forma de obrar de Dios. Ese es el modus operandi de Dios para salvar a los suyos. ¿Recuerdan el caso de Amán con Mardoqueo? Amán hizo construir una horca altísima. ¿Quién terminó colgado en esa horca? El propio Amán. En la forma de operar de Dios. Así que, mis amados hermanos, con nuestro Dios no hay que tener temor de la fuerza y el poder de nuestro enemigo. Nuestro Señor nos va a librar de todas sus trampas. Martín Lutero decía en su himno, en su famoso himno Castillo Fuerte, que no tengamos temor a Satanás. Dice Lutero: que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. ¿Pueden ver entonces el aborrecimiento del mal interno? ¿Pueden ver el aborrecimiento del mal externo? ¿Pueden ver el aborrecimiento del mal, la otra mitad de la sabiduría? ¿Pueden ver que Dios es simétrico? ¿Pueden ver que nuestra oración tiene que ser simétrica? ¿Pueden ver que una iglesia saludable es una iglesia simétrica? ¿Y pueden ver este salmo? Ya les dije que Cristo en este salmo está en David. Solo que hay una diferencia entre David, que es el tipo, y Cristo, que es el antitipo. Presten atención. David oró para que fuera destruido el mal interno y el mal externo. Cristo vino por primera vez para destruir en la cruz el mal interno en su esposa, la iglesia, y para que todo mal sobre ellos obre para bien. Y Cristo vendrá por segunda vez para eliminar por completo el mal externo. Solo Cristo puede ser llamado el destructor del mal. Solo Cristo puede ser llamado el destructor del mal. Y mi consejo es, amados hermanos, hagan que ese título, el destructor del mal, se convierta en tu favorito. Si meditas constantemente en la grandeza de la cruz y cómo la cruz destruyó el mal, cómo de la cruz mana suficiente poder para destruir tu mal interno y para destruir el mal externo,
Tu fe va a crecer grandemente. Tendrás grandísimas victorias. Podrás soportar las más duras pruebas. Aunque te estén persiguiendo para destruirte, estarás confiado. Tú mismo te dirás: mi Señor los hará caer a ellos en sus propias trampas. David, cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, le dijo a su amigo Usai: quédate en el palacio para que Dios oiga mi oración y por medio de tu consejo destruya el consejo de Aitofel. Y precisamente el consejo de Aitofel era sabio. Si Absalón hubiera querido, David hubiera muerto, pero Dios hizo que el corazón se inclinara al consejo de Usai, y por seguir el consejo de Usai, Absalón terminó muerto colgado de un árbol y con 3 dardos en el pecho. Dios volvió el mal sobre su cabeza, y la trampa que él preparó para su padre, Dios la hizo caer sobre él. Dios destruirá a los impíos delante de nuestros ojos. El anticristo, hemos estado hablando del anticristo en la predicación del domingo en 2 Tesalonicenses. El anticristo vendrá y creerá que tiene acorralado a ese pequeño grupito de ovejas y que está a punto de destruirlas. Y cuando él crea que está a punto de destruirlas, nuestro Señor aparecerá en el cielo y lo destruirá con la palabra que sale de su boca. Así obra nuestro Dios, y por eso a Cristo podemos llamarlo el destructor del mal. Hermanos, la grandeza de la cruz consiste en destruir el mal. Y si yo creo que Cristo murió en la cruz para destruir el mal que hay adentro de mí, voy a avanzar profundamente en destruir el mal que hay en mi lengua, en destruir el mal que hay en mi corazón, en destruir el mal que hay en mis manos y mis pies. Avanzaré poderosamente en santificación. Así que podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas, pidiéndole al Señor que nos ayude a orar para que nuestro aborrecimiento del mal aumente. Yo recibí este mensaje que les estoy compartiendo a ustedes esta noche, derivado del Salmo 141. Yo lo recibí cuando estábamos estudiando el libro de Proverbios. La principal enseñanza que yo recibí cuando la iglesia estudió todo Proverbios fue esta: que yo necesitaba aborrecer más el mal. Esa sencilla enseñanza Dios la colocó, y yo empecé a orar y a orar todos los días al Señor, pidiéndole: Señor, hazme aborrecer más el mal, hazme aborrecer más el mal. Estaba pidiendo a Dios que me diera la otra mitad de la sabiduría, y por eso le puse el título a este mensaje así: la otra mitad de la sabiduría. Necesitamos aborrecer más el mal, tanto el mal que está dentro de nosotros como el mal que está afuera de nosotros. Así que necesitamos orar más al Señor: Señor, dame aborrecer muchísimo más el mal. Es más, yo oro al Señor diciéndole: dame aborrecer el mal tanto como tú lo aborreces. ¿Usted se imagina cómo es que Dios aborrece el mal? Piense por un momento. O sea, este pasaje y este salmo y esta enseñanza es una enseñanza muy profunda. Las frases parecen muy sencillas, pero son demasiado profundas. Tan solo Dios aborrece el mal. Si yo pensara más profundamente cómo Dios aborrece el mal, cómo Dios aborreció mi mal en la cruz de Cristo, y cómo Dios aborrecerá el mal de todos los otros hombres pecadores en su segunda venida y en su juicio final, mi espíritu sería sobrecogido por la grandeza de Dios y llegaría a aborrecer mucho más el mal, teniendo grandes beneficios en mi santificación. Grandes beneficios en mi santificación. Así que, aborreciendo muchísimo más el mal, mi oración será mucho más poderosa y mi santificación avanzará muchísimo más. Pero aborreciendo también mucho más el mal,
tendré una oración simétrica. Hermanos, cuando veamos que los impíos blasfeman el nombre de nuestro Señor, llenémonos de ira, pero no pequemos. Llenémonos de ira, pero no pequemos. Oremos por si acaso algunos de esos blasfemos van a ser salvos, que haya salvación, pero también oremos que Dios castigue a los que blasfeman su nombre, a los cuales nosotros debemos aborrecer. Ahora, si me toca encontrarme en el camino con alguno de esos blasfemos, yo lo debo tratar gentilmente, amablemente, como nuestro Señor nos manda. Pero en mi corazón hay aborrecimiento por ese mal que esa persona hace y encarna. Debe haber en mi corazón simetría. Que nuestro gran Dios nos dé aborrecer mucho más el mal que hay dentro de nosotros y aborrecer mucho más el mal que hay afuera de nosotros. Y eso se refleje en un aumento de nuestra santificación y en una oración simétrica. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por el libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos ha mostrado claramente tu ser simétrico. Tu ser es simétrico y tu reino es un reino polarizado. Nunca cesará el odio de los impíos contra nosotros y debe aumentar nuestro aborrecimiento hacia el mal y los malvados. De tal manera que busquemos la eliminación del mal que hay adentro de nosotros y la eliminación del mal que hay afuera de nosotros, porque en tu justicia, tu ley nos dice que debemos aumentar nuestro aborrecimiento del mal. Ayúdanos a pensar profundamente en estas cosas y tu Espíritu nos haga avanzar poderosamente en santificación y en una oración simétrica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos